Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y arrancar con esta discusión de la noche del domingo. Le doy la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza, ¿qué tal? a Buenas Paolo noches. Hurtado Noches. y a Pedro Trujillo. ¿Qué tal? Y los cuatro juntos le damos la bienvenida al director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Cepeda. Con él queremos hablar sobre este clima que se construye en nuestro país. Estoy hablando de un clima político, de un clima social. Una vez que a lo largo de la semana se ejecuta esa intervención judicial de parte ordenada por un juez y solicitada por el Ministerio Público, por supuesto a petición de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿qué persigue la SAT en concreto? Garantizar, dicen, que el flujo del dinero que entra a ceros de Guatemala pueda servir para pagar los impuestos que le adeuda esa entidad al Estado de Guatemala. Asegura la SAT que no se trata de terrorismo fiscal por una parte y por la otra asegura también que habrá de cuidar, de preservar la buena marcha de una industria que ofrece empleo a una gran cantidad de personas. A partir de entonces discutimos con Javier. Gracias por acompañarnos, Javier. Bienvenido. Buenas noches a ustedes, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y la pregunta que tengo es, ¿cómo se recibe en la Cámara de la Industria, cómo se recibe en el círculo de empresarios una noticia como esta? Intervienen a una industria que es grande, a una empresa que trabaja a nivel centroamericano y a una empresa de 60, 63 o 65 años en el mercado guatemalteco. Bueno, como siempre lo hemos dicho en esta y en otras oportunidades, somos respetuosos de la ley, de los debidos procesos. En este caso hay una sindicación a esta empresa. Yo desconozco las interioridades del caso, también de la empresa. Sin embargo, como sector industrial somos respetuosos de lo que la ley indica y si la SAT tomó esa decisión, nosotros pues estaremos respetándola, como decía Juan Luis y como nos han dicho las autoridades de la SAT también, siempre que se respete también el funcionamiento de la empresa, porque creemos que lo importante es si existe una sindicación, se comprueba algo y si la empresa estuviera dispuesta a reparar el daño, lo que se le encuentra, pues no debería en este momento dejar de operar la empresa, porque de hecho sería dejar sin empleo formal a muchas personas y también creemos que parte del proceso debe ser dejarla operar, como lo han dicho las mismas autoridades de la SAT. Javier, el mismo día que se anunció la intervención de Aceros de Guatemala, el Ministerio Público confirmó que también fue la de Farmacias Galeno. Y el jefe de la SAT nos decía acá que esta figura de intervención de empresas privadas tenía la facultad de hacerlo la SAT, pero que por diferentes razones no se utilizaba, que ahora van a recurrir a esta figura y podría haber más empresas intervenidas. El viernes que ustedes ya procesaron esta información, quisiera saber si en la Cámara de Industria se reunieron, comentaron sobre esto. ¿Cómo reciben ustedes estas nuevas acciones de la SAT? Respetuosos, como lo digo, somos respetuosos de lo que la ley indique y tenemos que seguir los debidos procesos. En este caso, pues son empresas que han sido o que están siendo sindicadas, señaladas. Vamos a respetar el proceso y seguiremos respetando. ¿Hay temor en la Cámara de Industria de que se pueda pasar una línea de casos de gran defraudación fiscal a casos que todavía están en proceso? Pues si los resultados de los debidos procesos indican que existe o que existió algún tipo de defraudación, será responsabilidad de las empresas que tengan que cumplir con lo que la ley indica. Nosotros como Cámara de Industria no somos responsables de lo que hacen las empresas en lo individual. Somos responsables como sector, como industria, como Cámara de Industria, como un gremio, por decirlo así, de las acciones que como Cámara hacemos. Pero no podemos ser responsables de las acciones que hagan nuestras empresas socias o no socias en lo individual. Sí creemos que Guatemala necesita precisamente transparentar muchas cosas y si parte de este proceso es empezar procesos de investigación, pues bienvenido será. Y lo importante es que se siga el debido proceso, se haga de acuerdo a la ley, no sea una persecución, que siempre se ha hablado de esa palabra, y si todo esto se enmarca dentro de la ley, pues habrá que respaldarlo y habrá que seguir el proceso para llegar a las últimas consecuencias. Javier, creo que fue el viernes, yo vi un debate en Twitter de gente que quiere más sangre. Gente que dice, los oligarcas tradicionales que no pagan, las grandes transnacionales que evaden, las multinacionales que no son solidarias. Y este tipo de mensajes que de alguna manera promovidos en una plaza pública con manifestación, pueden exacerbar unos ánimos sin más sustento que el ruido o el chisme. ¿Cuál es la reacción
frente a todas estas personas que acusan sistemáticamente en redes a ciertas empresas, no vamos a decir el nombre, o a ciertos empresarios? Y no solo en redes, en algunos otros medios o en algunas otras instancias. El chisme ya sabemos que es uno de los deportes favoritos de Guatemala. Pero creo que tocas un buen punto, Pedro. Realmente es preocupante porque sí tenemos claro que hay personas o algunos grupos de personas, algunos de ellos hasta respaldados en movimientos ya sea ecológicos o ideológicos, como queramos llamarlos, que lo que desean es desestabilizar el país, que este gobierno no funcione, que se cree un caos en el país y por lo tanto se rompa la institucionalidad. En eso hay que tener cuidado y hay que hacer un llamado a la población de que tenemos que ser suficientemente responsables de no caer en la trampa de la típica actuación de criticar todo lo que está alrededor. Echarle la culpa a los demás y esperar que alguien resuelva nuestros problemas. Esa es la actitud de algunas de las personas que quieren este tipo de confrontamiento o de confrontación y polarización del país. Eso es un momento en el cual creemos que tenemos que llamar mucho la atención a todos los guatemaltecos para no caer en esa trampa. Es muy fácil porque, si bien es cierto, a partir del 16 de abril del año pasado empezó lo que yo llamo un punto de inflexión en la historia política y social de Guatemala, también creemos que es de mucha responsabilidad y de madurez no dejarnos de llevar por estos rumores, por estos chismes y seguir los procesos que hay que seguir. Si hay sindicaciones, si hay señalamientos, que realmente se documenten, se lleven por la vía legal y a las personas o empresas o instituciones, porque no hablemos solo de empresas, también hay otro tipo de personas o de entidades en la sociedad civil que pueden caer en estas situaciones. Entonces, llegar a polarizar entre que los empresarios y que los oligarcas y que los ricos, que los pobres, que los rojos, que los cremas, eso es lo que no debemos de caer en este país. Creo que tenemos que tener la suficiente madurez, la suficiente cordura para ver con profundidad y no dejarnos llevar por las primeras impresiones. Javier, marcaste el 16 de abril como un punto de inflexión, dijiste, en el país. En realidad los guatemaltecos estamos viviendo un cambio de época. Se está produciendo una independencia, una autonomía del sistema de justicia, tanto la acción penal en el Ministerio Público, impulsada por la CICIG también, como una cierta independencia en el organismo judicial que honradamente no hemos conocido antes los que estamos sentados acá. ¿Cómo se discute ese tema dentro del empresariado? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? Lo que vemos ¿genera temor? Yo diría que al contrario, lo que necesita Guatemala a raíz de lo sucedido el 16 de abril es recuperar la confianza entre todos los guatemaltecos, entre los distintos sectores, porque evidentemente, y bueno, y aquí quiero hacer también una aclaración, lo que se destapó a partir del 16 de abril tampoco es solo producto de los últimos 3-4 años. Eso es consecuencia de 30 años, donde en alguna u otra medida todos los guatemaltecos de cierta edad somos en alguna medida, por omisión o por acción, corresponsables. Entonces, lo que pasa es que se destapó la olla en ese momento y en ese momento pues como que empieza una etapa evidentemente de reflexión de qué Guatemala queremos construir hacia adelante. Lo que no podemos caer es en la tentación de que eso sirva para romper la institucionalidad. Creemos que es muy importante fortalecer las instituciones, digamos en el caso del organismo de justicia. Lo que me estás diciendo entonces es que adentro del empresariado, digamos de las organizaciones que agrupan a los empresarios, se discute que lo fundamental es no permitir que se rompan las instituciones, que hay que fortalecerlas. No permitir que se rompa el orden constitucional y fortalecer las instituciones. Así como lo hicimos durante los 8 meses del año pasado, en función de proceder a que hubiera un proceso electoral, conservar el marco democrático del país y seguir fortaleciendo las instituciones, que no es una tarea fácil. Un problema de 30 años no se resuelve en... Perdón, mis compañeros, yo voy a insistir con una pregunta más. Está bien, no se rompió el marco institucional, se ha producido una serie de cambios en el país sin generar traumas. En realidad se ha ido, incluso se llevó a la cárcel al gobernante y a la vicepresidenta y la cosa siguió funcionando poco más o menos. Pero en términos concretos, el único actor que parece estar generando cambio es el Ministerio Público y la CICIG, motivando a la justicia.
¿no les preocupa que del lado político, que de parte del liderazgo político, no pareciera haber una fuerza para conducir este proceso? ¿Lo discuten esas cosas? Y bueno, pues parte de la discusión, pero insistimos que construir también todo un nuevo tejido político, toda una nueva clase política, toda una estructura, no es fácil, no es sencillo, porque venimos acarreando 30 años. Entonces son procesos que van evolucionando. Yo creo que también pensar que como se siguió el proceso democrático y se eligió un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente, un nuevo gobierno, esa iba a ser la solución a todos los problemas. No es así de sencillo. Javier, habla usted de un punto de inflexión a partir del 16 de abril, dicen político, social, pero pareciera que es el 16 de abril o el 15 de abril del año 2016 cuando llega a ese punto de inflexión hacia el sector económico. ¿Cuánto puede cambiar? ¿Cuánto se discute dentro de las cámaras y dentro de los empresarios organizados? Ese cambio de era también a raíz de una de las empresas más grandes intervenida, otra también, y muchos de los integrantes de estas asociaciones, de este empresariado, bajo la mira del Ministerio Público. Pero yo diría que no son solo el sector empresarial, también vemos sectores sindicales involucrados en algunos casos de los que estamos viendo recientemente. Es decir, político, sindical, social. Es toda la sociedad guatemalteca la que tenemos que cambiar. Los mismos medios de comunicación creo que han tenido que cambiar un poco su actuar también. Ser más responsables, investigar un poco más, no dejarnos llevar solo por las primeras impresiones. Entonces, yo creo que es un cambio de actitud de todos los guatemaltecos, y no solo de actitud, de accionar, de ser más responsables, de polarizarnos menos, de ser más tolerantes, de poder tener puntos de vista distintos, pero no por eso dejar de poder sentarnos en la mesa a dialogar. Y también ser mucho más respetuosos de la ley, porque lo que ha hecho falta en este país es la certeza de castigo, una de las tantas cosas. Sí, déjeme preguntar, ¿les preocupa a los empresarios este proceso para reformar la Constitución y modificar el sistema de justicia? Toda la reforma tal y como la conocemos está orientada a garantizar independencia absoluta del sistema de justicia, o la mayor independencia que se puede obtener en ese sistema, justamente para evitar que cualquier sector, por poderoso que sea, influya y se garantice, digamos, una impunidad que, como decías hace un ratito, pues lo único que da es un ambiente para que puedan delinquir más y más cada vez. Eso es lo que pasó en Guatemala. ¿Preocupa esa reforma constitucional? Más que nos preocupa, en este momento nos ocupa, porque nos ocupa en conocer qué es la propuesta que emitieron por parte de la CICIG y el Ministerio Público. Estamos en un proceso de análisis para generar propuestas tal y como ellos lo han solicitado. Te mentiría si te digo que ya tenemos el 100% estudiado y el 100% propuesto, pero estamos en ese proceso de análisis y de ver cómo desde el sector industrial o el sector empresarial generamos propuestas, siempre en el lado de fortalecer la justicia, que sí creemos que es importante el fortalecimiento de la justicia. Y mientras vemos en los tribunales que se desarrollan estos casos de corrupción de alto impacto, que es un hervidero de descubrimientos y vendrán muchos más. ¿Qué está pasando en el clima de inversión? ¿Qué está pasando en la actividad económica? ¿Qué discuten allí? ¿Cómo lo ven? A ver, en el punto de vista, desde el punto de vista de atracción de inversión, este tipo de situaciones de corrupción yo te diría que producen el efecto contrario. Tal vez en el principio hay un pequeño trauma por los temas que se descubren o se destapan, pero en el fondo, y eso te lo puedo decir con mucha propiedad porque he escuchado comentarios de empresarios extranjeros, ven muy positivo el hecho que se esté destapando, porque eso genera confianza ante el sistema, digamos, de poder invertir. Lo que preocupa en ese sentido, digamos, bajo otro punto de vista, es el hecho de que se mantengan las reglas claras para los inversionistas, la certeza jurídica, y no solo para los inversionistas, porque lo que Guatemala en este momento necesita es más inversión. Cuando haya más inversión va a haber más empresas, mientras haya más empresas va a haber más empleo formal, y mientras haya más empleo formal también puede haber más recaudación y por lo tanto salir adelante de los tantos retos que tenemos como país. Entonces, yo diría que a nivel de estos casos, que definitivamente existe el primer efecto un poco del trauma, como digo, pues, pero ya cuando uno lee afuera, nos ha tocado ir a hacer presentaciones afuera, me ha tocado ir a hacer presentaciones afuera, una presentación que tenemos sobre los 4 actores y los 4 factores del despertar de Guatemala, así le pusimos, y la percepción, he estado en México, estuvimos en Miami, estuvimos en Perú, nos están pidiendo que vamos a hacer la presentación, y realmente la gente ve con muy buenos ojos cómo desde el lado del sector empresarial se ha sido propositivo, y como país nos hemos también unido en tratar. Pero ¿cómo definiría usted en una palabra cómo está la inversión en este momento? ¿Está estancada, está replegada? Yo creo que ahorita está un poquito a la expectativa, porque hay muchas cosas sucediendo en varios campos.
no solo es el tema del tema de la línea, la corrupción. Hay un poquito de expectativa que va a pasar. El nuevo gobierno. Más que el nuevo gobierno, igual las nuevas cortes, su actuar, hay ciertas cosas que puedan generar un poco de expectativa negativa o generar un poco de incertidumbre, pero esperemos que eso vaya resolviéndose en los próximos meses y que realmente podamos dar mensajes más positivos, más contundentes. Desde afuera, si me permiten a mí decirlo, por el contacto que hemos tenido con distintos actores, hablo específicamente de Latinoamérica y probablemente algo de Estados Unidos, sí se ve con optimismo. Hay una expectativa a ver qué es lo que viene, cómo se construye, pero hay optimismo. Javier, algo de interioridades. El caso de Aceros realmente es un caso impactante. Una cantidad enorme de dinero, una supuesta defraudación realmente elaborada, es decir, algo muy importante. ¿Ha supuesto esto alguna discusión interna en la Cámara? Algunos nuevos horizontes, alguna adaptación, readaptación de procedimientos, no sé, algo interno que haya sugerido esto, una catarsis en sí mismo. ¿Qué ha supuesto el caso de Acero al interior de la Cámara? Bueno, tenemos la oportunidad realmente también, por comentarles algo interno. Como Cámara de Industria somos representantes del capítulo de Guatemala de la International Chamber of Commerce, que es la ICC, que son más de 190 países representados. Su sede queda en París. Dice que es el equivalente a las Naciones Unidas, solo que el sector empresarial. Y por la relación que tenemos con ellos tienen dentro de sus comisiones de trabajo la Comisión Anticorrupción. Entonces, uno de los temas que hemos estado tratando de hacer con todos los capítulos de Latinoamérica de la ICC es generar una iniciativa regional, porque el tema de la corrupción no es un tema de Guatemala. Vemos países de la región que están inmersos en la misma situación, pero a raíz de un poquito del caso Guatemala se ha hecho una iniciativa de trabajo conjunto regional para impulsar temas anticorrupción, no sé, cláusulas en contratos, algunas declaraciones, algunos compromisos para el combate a la corrupción desde el sector empresarial. Y evidentemente, como parte de CACIF, también estamos apoyando todas las iniciativas a favor de la transparencia que se están desarrollando desde hace tiempo ya en CACIF. Javier, te preguntábamos sobre el clima de inversión. Hay un hecho muy relevante, tiene que ver con hidroeléctricas que se espantaron o se vieron muy asustadas en días recientes por una resolución judicial que les obligaba a realizar de nuevo o por primera vez una consulta popular, una consulta a la comunidad. Entiendo que ya hay que esa resolución ya ha sido revertida por otro fallo judicial, pero eso asusta. ¿Qué ocurre dentro del sector empresarial cuando se escucha que una hidroeléctrica como Sheck enfrenta esa clase de dificultades? A ver, más que el tema en particular de Sheck como tal, lo que nosotros vemos del sector empresarial es que nosotros, creo que vale la pena aclararlo, probablemente distinto a lo que a veces se piensa, como sector empresarial y particularmente como sector industrial, estamos de acuerdo con que ese convenio 169 de la OIT, que se ratificó hace ya muchos años, hace más de 20 años, se aplique el reglamento de la consulta. Nosotros estamos de acuerdo con que se hagan las consultas. Aquí quisiera hacer una aclaración. O sea, una de las cosas que es incongruente es que por un incumplimiento del Estado, porque el Estado es el obligado a reglamentar las consultas, sean las empresas que ya tienen licencias y autorizaciones, tengan que cerrar. Cuando nosotros le hemos dicho y lo reiteramos y aprovechamos el espacio para decir que estamos de acuerdo con las consultas. Lo que no creemos que es correcto es que los proyectos que ya estén en funcionamiento, que tengan sus licencias por un incumplimiento del Estado, tengan que cerrar sus operaciones. Al contrario, está abierto para que se haga, pero y sobre todo que se hagan las consultas de aquí en adelante. Y entendiendo las consultas como las plantea el convenio 169 de la OIT, que las consultas no es un sí o un no, es un diálogo, es un mecanismo de diálogo entre el Estado, la comunidad y los inversionistas, para ver a través de este diálogo cómo puede llevarse de mejor forma en beneficio de las tres partes el proyecto adelante, pero no es un sí o un no. Bueno, implica un sí o un no, pero hace algo más complejo que eso. No, precisamente esa es la confusión, no implica un sí o un no, implica un diálogo entre tres partes para ver de qué forma se puede viabilizar ese proyecto generando un mejor beneficio para el Estado, para la comunidad y para las empresas. Pero mi pregunta original era, ¿se asustó enormemente el sector cuando conoció de esta resolución judicial? Lo que pasa es que esas decisiones definitivamente generan
una incertidumbre. Y pongamos el caso de la energía eléctrica, que creo que es un caso muy bueno para ejemplificar. En el año 96 se crea la nueva ley de energía eléctrica que da pie a la política energética, que a donde va es a cambiar la matriz energética de las energías derivadas del petróleo a energías renovables. Durante ese año, durante esos 20 años, pasamos del 48% de cobertura de energía eléctrica al 95%. En los últimos 2 años bajaron 36% las tarifas de energía eléctrica, y eso lo podemos ver todos los guatemaltecos en nuestros recibos. Y por otro lado, estamos cumpliendo con parte del compromiso adquirido por más de 171 países en Francia en el marco del COP21, dentro de los compromisos de desarrollo sostenible, donde se invita de reducir a la emisión térmica, la generación térmica y sustituirla por estamos pasando esto renovable. Si comenzamos a cerrar todas esas empresas, vamos a volver a los mismos problemas de 20 años, encarecimiento, cortes, etcétera, etcétera. Un último punto, yo estoy tratando otra vez de percibir cuál es el clima allá adentro. La no emisión de licencias de construcción, las dificultades para importar mercancías por el mal funcionamiento de los puertos, el problema que se cierne ahora sobre el puerto Quetzal, una vez que hay incertidumbre sobre si va a entrar o no a funcionar la nueva terminal de contenedores. ¿Cómo lo recibe el sector empresarial? No puedo dejar de negar que existe una visión como que todo va caminando. Pero puede haber problemas graves. No, definitivamente no. O sea, a ver, lo que pasa es que podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Existe una incertidumbre, lo que bien comentaba, y también existe cierto nivel de preocupación, pero esperamos que las cosas se resuelvan, porque de lo contrario, sí creemos que vamos a entrar a una situación, y no solo del sector empresarial en el país, que al final es el que paga los impuestos en este país, el que genera los ingresos al Estado, sino que desde el punto de vista de todos los impuestos los pagamos todos los ciudadanos. Eso. Pero si sacamos los datos de la OCDE, podemos ver que en relación al PIB, quien paga más es la empresa. Que se vuelve el gran retenedor del IVA, pero en términos generales todos los ciudadanos pagamos. No vemos ciudadanos de un nivel ya, pues, si quieres, ese es para otro programa, y podemos discutirlo con cifras en la mano, pero está bien. Mi punto es, efectivamente, pero el gran generador de empleo, lamentablemente hoy, es la informalidad. Con informalidad no vamos a ningún lado. Queremos generar empleo formal, queremos mejorar la condición de los guatemaltecos, pero con estas decisiones y estas, digamos, incertidumbres generan una expectativa, pero estamos seguros y convencidos que debemos también nosotros ser parte de la solución y no del problema. Podemos externar nuestras opiniones, pero si solo nos quejamos y no actuamos, es muy difícil. Javier, muchas gracias por acompañarnos este domingo a las 8:45. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para discutir sobre esta conversación con el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala.